Voy a compartir pantalla. Aquí está. Este PDF les mando también, es de caída libre, este resumen, es del libro. Este es del libro Ciro Ejebet, es la página 36. Caída libre, dice. Ese es, ¿ya? Entonces ustedes, si aquí, digamos, no les he resumido bien, ustedes van al libro, ¿no? Van al libro, a ver, voy a agrandar un poquito. Y ya, van al libro, entonces ahí van a ver con más detalle tal vez. Pero yo he tratado de resumirlo a lo mínimo siempre, ¿no? Para que se entienda bien. Bien, entonces vamos a empezar a analizar aquí. Voy a abrir así, a ver, voy a abrir a ver, voy a abrir mi pizarra. Así es la idea, bien fácil es. Voy a abrir mi pizarrita. Aquí están mis, a ver, aquí nomás, ya, así es, caída libre. Este es lo que trata. Básicamente es aceleración constante en el eje X. En el aceleración constante, pero ahora invirtiendo el eje, en el eje Y. Eso es básicamente. ¿Ya? Ahí está. Ya, así es. A ver. Hemos trabajado en el eje X, ahora en el eje Y. Entonces, la idea es así. Aquí. ¿Está viendo mi pizarra, no es cierto? Sí, ingeniero. Ya. Fíjense, aquí voy a escribir, aquí, a ver, bonito. Así es, caída libre. Entonces, así es, esto no va a ser todo. Y así. Es una persona, ¿qué cosa va a pasar? Uno puede lanza una piedra. Hay un momento que con la velocidad inicial que le va a mandar, va a llegar hasta cierta altura. De cierta altura va a volver. ¿No? Sí, va a volver. Entonces, aquí digamos que ha lanzado velocidad. Aquí va, si no le damos velocidad inicial, esta piedra no se va a elevar el proyectil. Le vas a dar una velocidad inicial. Ahora en el eje Y, ¿ve? En el punto A. Ahora aquí va a ser, vamos a trabajar por tramos. Este es el punto A, es el punto B. Velocidad inicial va a ser en el eje Y, pero en el punto A. Así vas a notar, el punto A. Aquí después va a haber una velocidad final. Velocidad en Y va a ser en el final, va a ser en el punto B. En este caso, cuando lance la piedra, aquí arriba va a llegar un momento que se va a frenar un rato, va a haber una pequeña pausa, entonces va a ser cero. Velocidad final cero. Va a producirse una altura, ¿no? Es una posición, aquí va a aparecerse una posición YB. Este va a ser la posición en el eje Y, pero en el punto B va a ser la altura máxima, ¿no? Altura máxima, digamos. Ahí se va a producir. Listo. Aquí va a haber un tiempo. Ese tiempo que tarda aquí, el mismo tiempo va a tardar en bajar. Ahora, como va a bajar con una velocidad, entonces, aquí, perdón, aquí. Va a bajar en este punto donde ha partido, va a llegar al mismo nivel, va a llegar con la misma velocidad, pero en sentido contrario, ¿no? Va a ser en eje Y, en el A, ¿no? Pero con sentido contrario, porque está de bajada la velocidad, ¿no? Aquí va a empezar, va a iniciar con la velocidad inicial positiva, aquí va a empezar con la misma velocidad, pero en sentido contrario. Ahí se va a pasar. Tiempo de subida va a ser el mismo tiempo de bajada, listo. En algunos libros dicen, ¿no? Cuando la piedra hacemos caer abajo, la aceleración ayuda o no ayuda, dicen, le vamos a poner aceleración positiva, la gravedad. Si lanzamos la piedra arriba, la gravedad frena, entonces le vas a poner menos gravedad, dice. Pero en este libro es interesante. En toda esta teoría, la aceleración en Y, porque vas en el eje Y ahora, ¿no? Va a ser menos G.
Listo. Ese va a ser ese va a ser el cambio. El momento en que la piedra se ha lanzado al aire, ya está en caída libre, ¿no? Ya está en caída libre. Eso dice el libro y funciona. Lanzamos la piedra y ya está en caída libre, ¿no? Ya está en caída libre. Eso nomás. Y además, aceleración le vamos a poner menos G, siempre, menos G. No vamos a cambiar de signo. Listo, con eso ya está todo. Ahora, si aquí tengo un edificio, ¿no? Y aquí está una personita, hace caer algo, hace caer y va a llegar a la base, ¿no? Velocidad inicial, en este caso, es aquí digamos en el punto A y aquí está el punto B. Como ha hecho caer nomás, es como partir de reposo, velocidad inicial cero, una velocidad en el punto A, así, a ver, en el, en el eje Y, ¿no? Velocidad en el eje Y, en el punto A es la velocidad inicial. Este va a ser cero, ¿no ve? Y aquí va a ser velocidad final, va a llegar con una velocidad ya no cero. Eso es como aceleración constante y velocidad constante, el mismo manejo, ¿no? Solamente esos cambios no hay que hacer, ¿ya? Con las ideas es más leer el PDF que he preparado. En tiempo de vuelo es tiempo civil. Es que aquí, como le estoy escribiendo como una especie de parábola alargada, pero no es, la idea es que esto va en un eje nomás va, ¿no? Solamente para aclarar ideas nomás yo estoy haciendo así. Cualquier libro igual así. En un eje nomás estamos trabajando. El mismo eje Y nomás. Como se puede, como se tapan, ya no entenderíamos. Por eso nomás aquí ya pongo uno de subida y otro de bajada, ¿no? Eso es, ya. Ahora voy a abrir mi PDF, a ver. Y tal vez es... Aquí está. Entonces, aquí está. Caída libre. Un objeto en caída libre es cualquier objeto que se mueve libremente solo bajo la influencia de la gravedad, sin importar su movimiento, ¿no? Inicial. Los objetos que se lanzan hacia arriba o abajo y los que se liberan desde el reposo están en todos en caída libre. Una vez que se liberan. Entonces, una vez que se liberan ¿no? Le liberan por ejemplo, de la mano, a ser lanzado, ya está en caída libre. Cualquier objeto en caída libre experimenta una aceleración dirigida hacia abajo, que es la gravedad, sin importar su movimiento inicial. Listo, ese es. Aquí va a entrar la gravedad como el cambio de aceleración. Ahora el movimiento es en la dirección vertical, ¿no? En la dirección Y, en el eje Y. Un objeto en caída libre que se mueve verticalmente es equivalente al movimiento en una partícula bajo aceleración constante, porque maneja aceleración que va a ser la gravedad en una dimensión. Listo, nada más. Ya sabemos manejar en una dimensión con aceleración constante en el eje X, y estas son las fórmulas que hemos listado, ¿no? Tiene sus números, todo. Estos nos van a regir en caída libre. ¿Ya? En caída libre. Estos van a regir. Este cuadrito hay que tenerlo a la vista, ¿no? Uno de esos nomás vamos a aplicar, 5 son, uno de esos vamos a aplicar, ¿no? En cualquiera de los problemas. Elegimos, aquí elígase, como estamos en el eje Y, la aceleración en Y va a ser, el cambio va a ser menos G, y la gravedad va a ser 9.8 metros por segundo al cuadrado, es convencional, ¿no? Puede ser 10 también, según ¿no? Esa gravedad no es una constante fija, varía, pero nosotros por el estudio siempre se ha manejado esto, ¿no? La Tierra no es redonda, ¿no? Es achatado por los polos, alargada por la línea del ecuador. Entonces, la gravedad varía, ¿no? Pero está entre 9.8 a 10 más o menos, ¿no? Donde el signo negativo significa que la aceleración de un objeto en caída libre es hacia abajo, ¿no? Eso es. Eso es todo. Esa teoría nomás es. Fíjense, la teoría es bien corta. Y estas fórmulas nomás van a regir. Aquí tengo un ejemplo. Aquí tengo un ejemplo.
a ver, voy a ir aquí a mi pizarrita. Aquí. Ese problema que vamos a analizar aquí está transcrito en el PDF. Ahí lo van a ver, ¿no? Aquí yo lo he preparado para analizar. Ese es, ¿ya? A ver, una piedra que se lanza, a ver, ven leyendo. ¿Ya? Ya bien, yo tengo que tener a mi mano las fórmulas que lo voy a manejar, ¿no? El X lo voy a cambiar por Y, listo, ¿no? Nada más. Y van a ser las mismas fórmulas. Entonces aquí tengo un ejemplo, aquí lo voy a graficar a ver, vas a ir entendiendo el problema. A una piedra que se lanza desde lo alto de un edificio, se le da una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo directo hacia arriba, ¿no? Entonces aquí tengo a ver, voy a graficar. Aquí está. Aquí está. Ya voy a lanzar hacia arriba, ¿no? Listo, y aquí va a ver aquí está ¿dónde está el hombrecito? Aquí le voy a dejar el hombrecito, ¿no? Y lanza la piedra. Y va a ir arriba, va a partir del punto, este va a ir con una velocidad inicial, ¿no? Este va a partir del punto A, punto A. Va a llegar al punto B, ¿no? Y del punto B va a haber una especie de descanso y va a bajar otra vez. Claro, aquí, listo, va a volver a la misma altura. Y la piedra se va a ir abajo. Aquí está, sobre un edificio está, ¿no? Encima, está encima de un edificio, ese dice el problema, ¿ya? Entonces aquí va a haber al fondo va a haber el suelo, hasta el suelo, ¿ya? Entonces va a haber tramos, va a partir del punto A, va a llegar al punto B, del punto B va a llegar al punto C, pero el C va a ser eh, el mismo, ¿no? Pero aquí lo vamos a poner C, va a llegar al C. Ahora, este va a partir con una velocidad inicial. Velocidad, aquí, la velocidad inicial va a ser entonces velocidad, ¿en qué punto? En Y. Como estamos en el eje, significa que estamos en el eje, velocidad inicial, voy a escribir así. Estamos en el eje y en el punto A. Esa es la velocidad inicial y este va a ser 20 metros sobre segundo. Listo, ¿no? Y va a llegar arriba en un tiempo y va a alcanzar una altura máxima. Va a volver al punto C. En el punto C va a haber la velocidad de caída. Entonces va a ser velocidad en Y también, pero ahora va a ser en el punto C, ¿no? El punto C, estamos de caída. Aquí va a ser menos. ¿Cuánto debía ser?
El proyectil ha vuelto al mismo nivel. Entonces, hemos dicho, cuando parte con una velocidad inicial, llega al punto B, baja al mismo nivel en el punto C, la velocidad es la misma, pero cambiado de signo. Entonces, ¿cuánto sería aquí? Menos 20 metros sobre segundo. ¿Ve? Ese es el mismo, es la misma velocidad, pero de sentido contrario. ¿Ya? Ese es. Ahora, vamos al inciso A. Use T sub A, en el punto A, tiempo en el punto es 0. Como el tiempo, la piedra deja la mano del lanzador en la posición A y determina el tiempo en el que la piedra llega a su altura máxima. Entonces, la altura máxima sería Y sub B, ¿no? Estamos en el eje Y, ¿no? Este es el eje Y. A ver aquí. Estamos en el eje Y. ¿Ve? El X sería esto, pero estamos en el Y. Este punto, va a ser, la posición va a ser Y sub B. Es la posición, Y sub B, ¿no? Listo. A ver, entonces, vamos a calcular el tiempo en el que la piedra llega a su altura máxima. Entonces, ¿cómo calculamos? Yo tengo que elegir, aquí están mis fórmulas, te buscan mis fórmulas. Tengo 5 fórmulas. Entonces, voy a elegir una para calcular esa, el tiempo, ¿no? El tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. Entonces, voy a elegir esta, a ver. Voy a elegir esta. Entonces, vamos a inciso A. Entonces, voy a elegir, a ver, esto voy a elegir. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y esto lo voy a remarcar con rojito. Y le voy a decir, es la fórmula 2.13. Listo, esa fórmula me va a ayudar. A ver, veamos entonces. Voy a cambiar X por Y. Entonces, después va a ser ya no voy a hacer ese trabajo, sino directamente me voy a ir a los problemas. Desde aquí, lo primero que va a pasar es, voy a cambiar de eje. Velocidad final va a ser velocidad inicial más aceleración ahora en Y por tiempo. Ya le cambié X por Y. Ahora, ordeno mi problema. Entonces, velocidad final va a ser ¿dónde? ¿En qué punto? En el B, ¿no? En el eje Y, el punto B, la velocidad final. Velocidad inicial va a ser en el eje Y, pero va a ser en el punto A. ¿Ve? El punto A. Más aceleración en Y, ese va a ser, en todo lugar va a ser A sub Y, va a ser menos Y. Por tiempo, ¿en dónde? En tiempo en B. Listo. Este va a ser. El tiempo va a ser en la altura máxima en tiempo en el punto B. En el punto B. Y ya le he adecuado mi problema, ¿no? Entonces yo voy a despejar. A ver, ¿cuál será 0 y cuál no será? ¿Cuál será 0? ¿Cuál no será? Porque cuando llega arriba, velocidad final se hace 0. ¿En qué? ¿Dónde está la velocidad final? El punto B. Entonces, en el punto B esto se va a hacer 0, ¿no? Se va a hacer 0. En el punto A es la velocidad inicial. Entonces, esto no va a ser 0. Entonces, A sub Y vas a tener y T sub B vas a despejar, ¿no? Entonces, despejamos entonces T sub B. T sub B va a ser entonces, T sub B va a ser entonces, a ver, menos B sub Y, que es velocidad inicial, sobre A sub Y. ¿Qué pasa aquí? A sub Y. Ese va a ser. Entonces emplazamos. Velocidad inicial es menos 20 metros sobre segundo. Esa es velocidad inicial. Aceleración hemos dicho que va a ser
menos 9,8 metros sobre segundo. Este está más grande. Ya, este es. Menos con menos, anulamos, y va a ser entonces tiempo que va a tardar en llegar a la altura máxima va a ser entonces, a ver, 20 dividido entre 9,8. Tengo que tener mi calculadora. A ver, ¿alguien me puede ayudar? Es 20, 2.048. Así ya terminó, ingeniero. 47, 48. 48. No estoy mal, aunque voy a borrar esto. Ya, 2.048. 0408. Así terminó, ingeniero. 2.04. A ver, ¿qué pasa? 0408. Entonces, veamos, vamos a redondear igual a 2.04. Listo, 2 decimales. Es conveniente utilizar, ¿no? ¿En qué va a quedar? En segundo, aquí es aceleración de gravedades en metros sobre segundo cuadrado. Entonces, un segundo con un segundo se va a ir y va a quedar un segundo. Aquí va a estar en segundo. Listo. Esa es la altura, el tiempo que ha tardado en llegar a la altura máxima, ¿no? Hasta llegar al punto C, va a ser, ¿cuánto va a ser hasta el punto C? Entonces, Y es el tiempo en el punto B. En el tiempo, ahora, ustedes me dicen ahora, tiempo en el punto C, ¿cuánto sería? Porque lo que va a tardar en subir, el mismo va a tardar en bajar. Entonces, en el tiempo, en el punto C, va a ser entonces doble de este, ¿no? 2 por 2.04. Entonces, ¿cuánto sería eso? Sería 4,08 segundos. Ese sería en el punto C, porque fíjense, ha ido de A hasta B, de B hasta C. ¿En qué tramo estamos trabajando? Para la primera fórmula, hemos trabajado en el tramo, aquí hay que especificar como en el textito. Aquí hemos trabajado tramo A, B, AB, listo. Y esta nos ha dado esta respuesta. Entonces, con ese cálculo ya podemos ver como tiempo de vuelo, digamos, pero no es tiempo de vuelo, sino tiempo de subida y tiempo de bajada, que sería, ¿no? 4.08. Entonces sería, a ver cómo escribimos, sería tiempo de subida y bajada. ¿No ve? Listo, ese es. Ya ese es. Ahora, a ver, vamos al inciso B. A ver, inciso B, estamos analizando el ejercicio del libro es, ¿ya? Inciso B, lo que nos pide es, en inciso B, a ver, en inciso B, va a escribir su pregunta. Encuentre la altura máxima. Altura máxima de la piedra. De la piedra. Entonces, la altura máxima de la piedra es, ¿cuál es el dato? Y sub B, ¿no? Esa va a ser la posición en punto B. Y sub B, eso vamos a buscar, ¿no? Es la posición en punto B. Ese es, ¿ya? Entonces, yo voy a elegir una fórmula. Yo tengo para mirar 5 fórmulas. Entonces, voy a elegir este. Posición final. Posición final es la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Listo, esa fórmula la conozco, ¿no?
aceleración constante. Y este justamente es la fórmula 2.16. Listo. Entonces, lo voy a cambiar. Lo primero que pasa que tengo que hacer, cambiar X por Y. Entonces, aquí va a ser X sub F. Ah, no, un rato. ¿Por quién lo puse otra vez? Aquí tiene que ser Y. Y. Ah, sí. Y sub F, ¿no? Estoy cambiando X por Y. Y sub Y más velocidad en Y inicial por T más un medio, aceleración en Y ahora, T al cuadrado, ¿no? Todo le cambia por Y. Aquí voy a buscar, voy a adecuar mi problema. Posición final va a ser entonces, va a ser en el punto B, ¿no? Posición inicial va a ser en el punto A, más velocidad inicial va a ser en el punto A. ¿Ve? El punto A. Tiempo, ¿no? Tiempo. Tiempo más un medio. Aceleración en Y por tiempo al cuadrado, ¿no? Tiempo tengo, ¿no? Tiempo tengo. Tiempo en B, ¿no? Tiempo en B. Listo. ¿Cuál será cero? Estamos buscando posición final. En posición inicial, cero. Cero. Velocidad inicial no es cero, ¿no? No es cero porque parte con 20 metros por segundo. Tiempo tenemos, aceleraciones menos G, tiempo cuadrado, listo, ya está. Entonces reemplazamos, ¿no? Y sub B va a ser igual entonces. Velocidad inicial está en el punto A. Va a ser 20 metros segundo. Tiempo es de subida era 2.04 segundos. Más un medio. A sub y es menos G. Entonces menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Por tiempo al cuadrado. 2.04 segundos al cuadrado. Listo, ese es, ¿no? Ahora calculamos, metemos en la calculadora y vamos a tener Y sub B. Entonces, tenés que tener la calculadora a mano. Entonces, me tiene que arrojar un número y no me tiene que dar en metros, ¿no? A ver, hagan el cálculo. Ya, ¿a cuánto sale? Ya, sale 20,4 metros, ¿no? Entonces, Y sub B será igual, ese va a ser Y máximo, altura máxima. Sale 20,4 metros. Entonces, he calculado tiempo
y que ha tardado en llegar al punto B, habrá calculado más o menos la distancia, ¿no? La distancia, es decir, la posición en P, que va a ser 20,4 metros, ¿no? Que va a ser la altura máxima, ¿ya? Aquí, en el inciso B, tengo que especificar además el tramo, en qué tramo he trabajado, ¿no? He trabajado en el tramo AC, AB, AB, el tramo, aquí tengo que especificar el tramo AB, ¿no? Es importante, tramo AB, en ese tramo he trabajado. Entonces va a ser importante especificar ese tramo, ¿no? Eso es, ¿ya? Entonces vamos al inciso C. Inciso C. Aquí dice inciso C. Determine la velocidad de la piedra cuando regresa a la altura desde que se lanzó, desde que se lanzó. Listo. Entonces, ese va a ser la velocidad. ¿Cuál es el dato? Velocidad en Y, pero en el punto C. Ese va a ser la velocidad, ¿no? Cuando regresa a la altura donde se ha lanzado. Entonces, ¿cuánto sería esto? Esto ya no es necesario calcular, ¿no? Sería menos 20 metros sobre segundo, ¿no? Entra como está de bajada, con signo negativo. Sí, Listo, sí, eso es. ¿Ya? En el libro calcula, pero es para verificar si cómo realmente funciona, ¿no? Entonces, en el texto que les va a mandar se calcula, ¿no? Entonces, eso no es necesario calcular ya. Entonces, vamos al inciso D. Inciso D. ¿Qué tiempo tenemos? Tenemos 2 minutos. Aquí, inciso D. ¿Qué dice el inciso D? A ver, el inciso D dice, encuentre la velocidad. Ya, encuentre la velocidad y posición. De la piedra. En t igual a 5 segundos. 5 segundos. Listo. Eso hay que hallar, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser aquí en la gráfica? Entonces, aquí está mi gráfica. Entonces, en el punto C va a pasar en tiempo 5 segundos, está debajo del punto C, porque ha tardado en subir y bajar 4.08, ¿no? 4.08. Entonces, va a estar más o menos por aquí, ¿no? Aquí D, punto D. Aquí va a estar, aquí 5 segundos, está por aquí. Entonces, ¿qué necesitamos calcular? Necesitamos calcular la velocidad en Y, en el punto D, y la posición. Velocidad en la posición, Y sub D. Esos dos necesitamos. Voy a suspender, entonces al volver ustedes van calculando la velocidad en el punto D, ¿ya? Volvemos al mismo link, ¿ya? Pero van calculando la velocidad en el punto D. A ver cómo calculamos. Ya, volvemos al mismo link dentro de unos 4 minutos.